Mi esposo desapareció cuando entré en parto y supe por una desconocida. Lo peor no fue que no contestara el viper. Lo peor fue enterarme, años después, de por qué. Tuve cáncer muy joven, de esos diagnósticos que te obligan a madurar y te dejan la duda de si algún día podrás ser mamá. Cuando me casé con Darío esperamos 5 años para intentar y cuando por fin lo hicimos quedé embarazada al primer intento. Era 1998, viper, teléfonos fijos y nada de te escribo cuando llegue. Mi embarazo iba bien y aún así yo contaba semanas como un ritual. El fin de semana del 4 de julio Darío pidió una última salida con amigos antes de que naciera el bebé, faltaban como 8 semanas y me pareció inofensivo. Esa madrugada me despertó un dolor raro y, segundos después, el pánico, se me había roto la fuente. Estaba sola en casa, en pijama, temblando, y lo primero que hice fue mandarle páginas al viper. Nada. Volví a mandar otra, y otra, y otra, con mensajes cada vez más cortos porque el aire no me alcanzaba, ven ya, hospital, es ahora. Al final llamé a mi cuñada, que también estaba embarazada y aún así llegó por mí en minutos. Mientras me subía al carro, su esposo, el hermano de Darío, trataba de localizarlo llamando a amigos y bares, y nadie sabía nada o nadie quería decir. Mis papás llegaron al hospital al amanecer y mi papá, que era policía, se puso serio en un segundo. Yo me obligaba a no entrar en pánico, pensaba en lo prematuro, en si mi cuerpo iba a fallar, en el bebé y en que mi esposo no aparecía. Como a las 8 por fin entró Darío oliendo a alcohol, con esa sonrisa de perdón fácil que usan los que creen que un abrazo lo arregla todo. Mi papá lo miró como si estuviera viendo a un extraño peligroso y notó que Darío había llegado en su moto, borracho, hasta el hospital. Yo estaba demasiado asustada para gritarle y demasiado concentrada en el bebé para armar una escena. Mi hijo nació chiquitito, un burrito perfecto de 4 libras, pero respiró bien, lloró, y los doctores dijeron que estaba bien aunque necesitaría cuidados por lo pequeño. Entre visitas, pañales y el shock de tener un prematuro, la pregunta de dónde demonios había estado Darío quedó flotando sin aterrizar. Él lo redujo a una noche que se le fue de las manos, amigos, copas, el viper que no escuchó, y yo me tragué el coraje porque estaba agotada y quería creerle. 2 años después planeamos al segundo casi con calendario. Otra vez quedé embarazada al primer intento, y nuestros hijos terminaron naciendo casi en la misma fecha, separados por 2 años y 10 días. Con la panza grande del segundo fui a una reunión de mamás para pintar cerámica, sonajeros y figuritas para los bebés. Yo solo conocía a una mujer, el resto eran caras nuevas y charla típica de embarazadas. Alguien sacó el tema de historias de parto y una chica, nerviosa pero graciosa, contó que una vez salió el 4 de julio con el hombre más guapo del mundo. Dijo que su viper no paraba de sonar mientras estaban muy ocupados como para contestar. Contó que al principio él lo ignoraba porque estaba borracho, y que a ella le dio mala espina porque un viper no suena así por nada. Dijo que le echó agua para que reaccionara y le gritó que atendiera, y que él miró el viper y soltó, no, mi cuñada está en parto, tengo que irme ya. Sentí que el aire se me iba, porque esa cuñada en parto era yo. Con una calma que no sé de dónde saqué, le pregunté si el tipo se llamaba Darío, si tenía ciertos tatuajes, si tenía ojos azulísimos y si estaba con una pareja de amigos con nombres que yo conocía desde siempre. Ella se quedó pálida y dijo que sí, que era él, y preguntó cómo lo conocía. Le dije, porque es mi esposo. Y esa madrugada yo estaba en el hospital, en parto prematuro, paginándolo sin parar. El silencio se volvió pesado. La chica rompió a llorar, con culpa real, repitiendo que no sabía que era casado, que él le juró que solo estaba ayudando a la familia, y que lo sentía muchísimo. Me levanté y la abracé. Le dije que no era su responsabilidad auditar la vida de un hombre que se presentaba como soltero, que ella no me debía nada, y que si alguien tenía que dar explicaciones era él. Ella se fue antes de que termináramos de pintar, y yo me quedé con el pincel en la mano sintiendo que el mundo se me acomodaba feo. Esa noche lo confronté. Darío lo negó con una facilidad que me heló la sangre. Cuando le dije el nombre de ella y detalles, pasó de negar a decir que yo inventaba y terminó culpándome por quedar embarazada, como si mis hijos fueran la razón de su traición. Ahí entendí que el problema no era el alcohol ni una mala noche. Era que yo estaba casada con un mentiroso capaz de verme asustada y en peligro, y aún así elegir otra cama y otra historia.
con el tiempo supe más por otras bocas. El amigo con el que salió, a quien yo conocía desde la infancia, me pidió perdón, me contó que habían propuesto una salida en pareja, que Darío fue el primero en apuntarse y que cuando intentó hacerlo entrar en razón, Darío prometió que no pasaría nada. No sé si ese amigo fue cómplice o solo cobarde, pero al menos dio la cara. Yo lo perdoné porque cargar odio me iba a consumir, pero no perdoné a Darío, porque perdonar no es lo mismo que quedarte. Cuando mi segundo bebé cumplió 1 año presenté el divorcio. Me aterraba ser mamá soltera de 2 niños tan pequeños, pero me aterraba más enseñarles que el amor se aguanta aunque te rompa por dentro. Fueron años durísimos, de cuentas ajustadas y noches sin dormir, pero también fueron años limpios, sin mentiras en mi mesa. Más de 20 años después, mis hijos son hombres increíbles, uno sirve a su país y el otro va construyendo su vida con esa calma de quien creció viendo a su mamá no rendirse. Si algo me quedó claro es que la decisión correcta casi nunca se siente fácil en el momento. Hoy estoy bien, me salvé 2 veces, una del cáncer y otra de un matrimonio que me estaba apagando, y lo único que me quejo ahora es de la menopausia, eso sí que no perdona. ¿Fui la mala por abrazar y consolar a la chica en vez de hacerle un escándalo frente a todas? ¿Debí haber enfrentado a Darío desde la primera noche del parto prematuro, en lugar de dejarlo pasar por el bebé? ¿Estoy mal por no perdonar a mi ex aunque hayan pasado más de 20 años? Respuesta 1. NTA. Ella no sabía y hasta lo empujó a reaccionar cuando vio el viper. El único villano aquí es tu ex, y qué bueno que te fuiste. Respuesta 2. Tu papá tuvo una paciencia sobrehumana. Llegar borracho al hospital y en moto, eso ya te decía todo de su nivel de irresponsabilidad. Respuesta 3. Me parte que hayas pasado ese parto sola. Hiciste lo correcto al divorciarte y tus hijos crecieron viendo un ejemplo real de dignidad. Mi esposo dijo yo no uso eso y el plomero se quedó helado. Cuando mi esposo dijo yo no uso eso, el plomero dejó de hablar y solo me miró. Yo pensé que el peor día de mi semana iba a ser lidiar con el olor a drenaje en la casa, pero terminó siendo el día en que mi matrimonio se dobló como una tubería vieja. Vivimos en una casita en las afueras de San Bravío, de esas con patio y fosa séptica porque la calle todavía no tiene red completa, llevábamos 3 años ahí y, según nosotros, todo estaba en orden. El problema empezó un lunes, el baño hacía un gorgoteo raro, la regadera tardaba en tragar el agua y en la cocina subía un tufo que se metía hasta en la ropa. Yo intenté lo básico con un destapacaños, pero solo empeoró. Mi esposo, al que llamaré Darío, se lo tomó con calma exagerada, como si fuera una molestia menor, y eso me irritó porque yo era la que limpiaba. Al final aceptó llamar a un plomero recomendado por un vecino. Llegó un señor de overol, Héctor, con una camioneta vieja y herramientas que sonaban a metal pesado, y desde que bajó dijo que por los síntomas era casi seguro que la fosa estaba saturada. Darío se quedó en el porche con su café como si fuera espectador. Héctor abrió la tapa de acceso del patio y el olor nos golpeó, de esos que te obligan a respirar por la boca. Yo me tapé la nariz con la camiseta y Darío dio un paso atrás, por fin con cara de preocupación. El plomero explicó que a veces se forman tapones por grasa, toallitas, cosas que la gente tira sin pensar, y que iba a tener que revisar adentro con una varilla y una red. Yo no quería ni imaginarlo, pero asentí porque no había opción. A los pocos minutos, Héctor se quedó quieto, como si la varilla hubiera tocado algo que no cuadraba, y luego empezó a sacar cosas con la red. Al principio pensé que eran globos desinflados o pedazos de plástico. Cuando el sol les pegó, vi claramente lo que eran, condones, un montón, flotando y pegándose entre sí como medusas tristes. Héctor sacó otro puñado y su cara decía que ya había visto de todo, pero esto le estaba ganando. Yo me quedé congelada, porque no era 1 o 2 por accidente, eran decenas, y seguían saliendo. Darío soltó una risa nerviosa, de esas que salen cuando alguien quiere convertir algo serio en chiste. Héctor, con voz profesional pero tensa, dijo que eso estaba causando el atasco, que tenían que sacarlos todos para que el sistema respirara, y que además era raro ver tantos. Yo sentí que me ardían las orejas de vergüenza y confusión. Entonces Darío me miró como buscando que yo explicara lo inexplicable y dijo, casi ofendido, yo no uso esos. El silencio que cayó fue más pesado que el olor, y Héctor, sin querer, me miró a mí como si yo tuviera la respuesta. Intentando salvarnos, el plomero soltó una salida amable, tal vez eran del dueño anterior, a veces queda basura vieja,
pero Darío lo cortó diciendo que nosotros éramos los primeros dueños, que la casa se construyó para nosotros y que nadie había vivido ahí antes. Ahí fue cuando la lógica me pegó con fuerza. Si no había dueños anteriores y mi esposo decía que no los usaba, entonces esos condones no eran fantasmas. Sentí una mezcla de náusea y rabia, pero lo peor fue el miedo a estar equivocándome y aún así no poder desverlo. Darío empezó a hablar rápido, diciendo que a lo mejor Héctor exageraba, que quizá eran bolsas o algo, que no era para tanto, pero el plomero siguió sacando, dejándolos en una cubeta, y cada uno era una prueba muda que nos miraba desde el plástico mojado. Yo no dije nada en ese momento porque tenía a Héctor ahí, en el patio, haciendo su trabajo, y porque me daba vergüenza que un extraño viera cómo se desmoronaba mi vida. Solo asentí cuando dijo que iba a tardar y que después habría que enjuagar y revisar el flujo. Cuando por fin Héctor terminó y cerró la tapa, Darío se ofreció a pagarle de inmediato, como si el dinero pudiera comprar que esa escena no hubiera ocurrido. El plomero cobró, evitó mirarnos demasiado y se fue con una despedida corta. Apenas se perdió la camioneta, le pregunté a Darío en voz baja, como si las paredes pudieran escucharnos, ¿por qué había tantos? Él me juró que no sabía, que jamás los había comprado, que seguro yo estaba insinuando algo, y se puso a la defensiva antes de que yo terminara la pregunta. Yo le dije que no estaba insinuando, que estaba mirando una cubeta llena de evidencia, y que si él no los usaba conmigo entonces alguien los estaba usando sin mí. Darío se quedó pálido un segundo, pero luego se enojó y dijo que yo estaba loca, que tal vez venían con el material de construcción, cualquier cosa absurda. Esa noche dormimos en extremos opuestos de la cama, y yo me quedé viendo el techo, repasando cada fin de semana que él dijo que trabajaba tarde, cada viaje a la ferretería, cada vez que me dijo que estaba cansado. Me dolió más su forma de voltearlo hacia mí, como si yo fuera la culpable por preguntar. Al día siguiente, sin gritos ni drama, agarré mi laptop y revisé estados de cuenta, compras, horarios, todo lo que pudiera darme una pista. Encontré pagos pequeños en una tienda de conveniencia cerca de la carretera, siempre los viernes, y yo nunca iba ahí. Cuando lo confronté con eso, Darío se quebró a medias, no admitió nada claro, solo dijo que había cometido errores, que no sabía cómo decírmelo, y que lo del tanque fue una humillación. Yo le respondí que la humillación no fue el plomero, fue enterarme por una fosa séptica y no por honestidad. Le pedí que se fuera a casa de su hermano unos días para pensar, y él se fue diciendo que yo estaba exagerando, pero con la misma cara de alguien atrapado. Me quedé sola en la casa, con el drenaje funcionando y el corazón atorado. Ahora estoy entre el enojo y la tristeza, porque una parte de mí quiere pruebas definitivas y otra parte siente que ya las tuvo en las manos. Literalmente, no sé si fui demasiado fría al pedirle que se fuera, pero tampoco sé cómo seguir fingiendo normalidad. Lo único que sé es que nunca pensé que una reparación doméstica me iba a mostrar una verdad que yo no estaba lista para ver, y que el olor que más me persigue ya no es el del patio, sino el de la mentira. ¿Fui la mala por pedirle que se fuera inmediatamente después de lo del tanque? ¿Estoy exagerando al asumir infidelidad sin una confesión directa? ¿Debería intentar una conversación con mediación o cortar por lo sano? ¿Fui la mala por pedirle que se fuera inmediatamente después de lo del tanque? ¿Estoy exagerando al asumir infidelidad sin una confesión directa? ¿Debería intentar una conversación con mediación o cortar por lo sano? Respuesta 1. NTA. No es un condón perdido en el bolsillo, son cientos en una fosa de una casa nueva. Si él no los usa contigo, alguien los usó y él lo sabe. Respuesta 2. La forma en que te llamó loca y buscó explicaciones imposibles es lo más revelador. Aunque no confiese, ya viste su patrón: negar, culparte y minimizar. Respuesta 3. Pide una prueba de ETS y guarda evidencia financiera. Y sí, mediación solo si él entra con honestidad total. Si sigue en negación, no hay nada que mediar. Si te gustaron esas historias, suscríbete.